Bienvenidos. Damos comienzo a esta conferencia de prensa. Habla el Ministro de Economía de la República Argentina, Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes. Vengo aquí a hacer un informe acerca de lo que aconteció en estos últimos 2 días de diálogo con los demandantes, los fondos buitres, en la cuestión del caso que se tramita en el juzgado del juez Griesa aquí en la ciudad de Nueva York. Quiero en primer lugar comentar, porque simplemente es una aclaración, pero lo leí en la prensa y quería dejarlo claro. Mi viaje a Nueva York fue decidido mientras estaba con la presidenta en la cumbre de Caracas del Mercosur, donde recuerdo que fue nombrada presidenta pro tempore. Yo la había acompañado, mi equipo estaba trabajando intensamente aquí en Nueva York con el mediador, el señor Dan Pollack, y en el transcurso de las conversaciones el mediador solicitó 2 cosas. En primer lugar, solicitó mi presencia, que yo participara personalmente de los diálogos, y en segundo lugar solicitó que hubiera un encuentro directo, tal como había hecho públicamente, como había dicho públicamente, un encuentro directo, no cada una de las partes con él, sino un encuentro directo con directamente los fondos buitres. Estando en Venezuela, la presidenta me instruyó que viniera aquí a Nueva York, era más cerca, es más sencillo venirme de Venezuela, así que llegué ayer por la tarde a la ciudad de Nueva York, donde mantuvimos, ni bien llegué, una reunión con el mediador, más adelante una reunión con los fondos buitres y de nuevo recientemente una tercera. Quiero ser muy claro y muy preciso, y me disculparán, exhaustivo con respecto a lo que se trató en esas reuniones, para dejar en claro que no hubo ningún tipo de secreto con respecto a lo que se está haciendo y lo que se está negociando. Tal como dijo nuestra presidenta, nosotros tenemos muchísima claridad con respecto al tema de la deuda y con respecto a la cuestión de este reclamo en particular. Para sintetizar lo que expuse en las reuniones adelante directamente de los demandantes, fue la posición argentina. Una posición que no difiere en mucho de lo que ha sido expuesto en otras oportunidades, tanto por mí como por la Presidenta de la Nación, con respecto a qué está dispuesta la República Argentina a ofrecer, cuáles son las restricciones y qué es lo que esperamos del juez Griesa y de los demandantes. ¿Por qué un diálogo directo con los fondos buitres? Bueno, en particular porque ustedes sabrán, lo hemos hecho por escrito, lo hemos hecho a través de nuestros abogados. La República Argentina le ha solicitado al juez Griesa una suspensión de la aplicación de la sentencia, un stay. Con una decisión, desde nuestro punto de vista, bastante polémica y desacertada, el juez Griesa decidió que quien en realidad debe concedernos el stay no es él, el juez, sino los fondos buitres. O sea que si los fondos buitres no conceden el stay, entonces no hay stay. De forma tal que ese diálogo estaba encaminado a que los fondos buitres, que por decisión de Griesa, por delegación de Griesa, son quienes pueden darnos la suspensión, los fondos buitres accedieran a otorgar esa suspensión de la sentencia, ese stay. Ahora, lo que quiero dejar en claro es que, tal como también es público, los fondos buitres no están dispuestos a dar ese stay, no están dispuestos a dar esa suspensión. Lo que ellos reclaman, y quiero ser de nuevo muy claro con esto para que lo entienda principalmente la gente, lo que nos reclamaban los fondos buitres para darnos el stay o por caso en todo el juicio es que se les pague más que lo que se le pagó al 92% de los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010. Esto lo quiero dejar muy claro para que todo el mundo lo recuerde. En 2001
Argentina experimentó un default, el más grande de la historia, que desembocó en una negociación que lleva adelante el gobierno del que forma parte para regularizar la situación argentina en el plano financiero internacional. Uno de los asuntos que está resuelto, y lo quiero nombrar también, es el Club de París, que se ha resuelto recientemente, pero que también estaba pendiente de resolución. A punto tal, hoy yo leí, Argentina está o no en cesación de pagos. Ayer mismo pagamos 650 aproximadamente millones de dólares a los acreedores del Club de París, según como habíamos acordado oportunamente. Es muy difícil pensar que un país que está en condiciones de pagar, que paga, se encuentra en cesación de pagos, excepto que pase algo insólito, extraordinario, sin precedentes, como es lo que aparentemente quieren decirnos que pasa en este caso. Ahora vuelvo sobre el tema, pero lo que quería señalar es que la condición de los fondos buitres es que Argentina les pague más a ellos, y lo haga ahora, y acuerde por más con ellos, que lo que le pagó a los bonistas que sí ingresaron a los canjes en 2005 y 2010, que fue el 92,4%, o sea, prácticamente unanimidad en aceptación del canje. Recuerdo también que para llegar al canje 2005, después de 2001, y particularmente bajo la gestión del doctor Néstor Kirchner en 2003, se mantuvieron infinidad de conversaciones y negociaciones con los bonistas que se encontraban en condiciones iguales, no iguales porque también es distinto, pero con bonos iguales a los que hoy tienen los fondos buitres. Se conversó con todos ellos y a punto tal, porque los hechos hablan por sí mismos, se conversó, se negoció y se arribó a acuerdos, se dialogó y se consensuó con los acreedores que casi todos, 92,4%, accedieron voluntariamente a ingresar en los canjes. Entonces, lo que piden los fondos buitres, que tienen un 1%, es que se le pague más que al 92,4%. Eso lo he repetido una y otra vez y lo he vuelto a repetir hoy ante los propios demandantes. Eso no se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la República Argentina está sometida a sus propias leyes y a sus contratos. Y lo que dicen nuestros contratos y nuestras leyes es que no podemos hacer ofertas superiores a las del canje 2005 y 2010, la famosa cláusula Rufo. Entonces, fíjense qué situación se presentó. Nosotros le solicitamos al juez el stay, el juez tercerizó o delegó el stay en los fondos buitres, y los fondos buitres, para darnos el stay, piden más que los bonistas de la reestructuración, más que el 92,4%. ¿Qué podría desencadenar eso? Porque esto no es una cuestión de obstinación. No se puede por nuestros contratos. Si nosotros le ofrecemos más a los bonistas, a los fondos buitres, con sus bonos en default, que lo que le ofrecimos oportunamente a los del canje 2005 y 2010, entonces todo el resto, la gran mayoría, puede reclamar exactamente lo mismo, con lo cual la demanda o lo que presuntamente se puede acordar se multiplica por 100. Se multiplica por 100. Entonces, para la Argentina, un acuerdo de ese tipo es fácticamente imposible. Y el juez Griesa nos quiere obligar a que tomemos esa determinación, diciéndonos a nosotros que tenemos que dialogar con quienes como condición ponen que cometamos esto, que sería un tremendo error para todos los argentinos. Nosotros, el Estado argentino, no puede pagarle más a los bonistas que tienen bonos en default que aquello que pagamos en 2005 y 2010. Esta situación que estamos experimentando tiene además otro agravante. No son solo estos fondos, no son solo los fondos buitres con quienes estuvimos hoy reunidos, los que tienen bonos en default. Forman parte de un grupo del 7,6% de bonos que no entraron al canje. Entonces, la República Argentina también planteó que no tenía sentido abordar una discusión con un 1% cuando lo que hay que hacer es un arreglo con un 7%. Y Argentina dijo que le quiere pagar absolutamente a todos aquellos que tienen bonos en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables. Entonces había dos problemas para llegar hoy a un
a un punto de contacto, que ellos nos pedían algo que no podíamos hacer, que era inaceptable, que era inaccesible para la República Argentina, que además era ilegal en Argentina y violatorio de otros contratos. Lo que hizo la República Argentina ante esta situación es presentarles una oferta. ¿Cuál fue la oferta que le dio la República Argentina? Que ingresen al canje en similares condiciones que las que obtuvieron los bonistas de 2010 y 2005. Esa oferta, que es una oferta firme que hicimos, no es violatoria de ninguna de las cláusulas de las que he hablado. O sea que se encuentra dentro de la ley. Nosotros realizamos esta oferta y para que todo les quede claro, lo que les ofrecimos en términos de ganancia es 300% de ganancia. Porque como quienes hicieron la denuncia, quienes llevan adelante el juicio en el juzgado de Griesa, compraron esos títulos a precio vil cuando ya estaban defaulteados por 50 millones de dólares, uno de esos fondos, evidentemente, si hoy con esos títulos obtienen las condiciones del canje de 2010, se les presenta por el valor de mercado de esos títulos una extraordinaria ganancia del 300%. Quiero decir que esa oferta, si bien es legal para la Argentina, no viola las cláusulas de nuestros contratos, no fue aceptada por los fondos buitres. No fue aceptada esa oferta porque evidentemente quieren más y quieren ahora, lo cual llama a muchas dudas. En primer lugar, y quiero dejarlo en claro, les ofrecimos que entraran al canje inmediatamente, con lo cual iban a obtener una ganancia del 300%. Pero son sectores, grupos del sector financiero que aspiran a ganancias mucho más grandes si pueden obtenerlas. Quiere decir que esto, que era una solución viable, que se podía implementar inmediatamente, no fue aceptado. Lo que querían era algo que era imposible para el Estado. Algo que era imposible para el Estado. El Estado no podía hacerlo. Entonces también se argumentó, si no querían entrar al canje, que otorgaran un stay, que otorgaran una suspensión, poder que es del juez pero que estaba delegado en ellos, que dieran una suspensión. ¿Por qué les pedimos que dieran una suspensión de todas maneras? Porque creíamos que lo que ellos querían hacer era contribuir a un diálogo en condiciones razonables y relativamente factible de ser llevado adelante. Concediendo un stay, se podía articular ese proceso de negociación, tal como hemos dicho, que hoy no se puede porque estamos bajo condiciones de la cláusula Rufo, estamos bajo condiciones, y por lo tanto, como no se puede, y la presidenta lo dijo, y como este Estado y este gobierno no va a firmar cualquier cosa, ni va a acceder a cualquier cosa, por más presión que se le ejerza, sino que va a respetar los parámetros de la ley y va a respetar los intereses del pueblo argentino. Entonces, lo que se hizo es ofrecerle lo que estaba dentro de nuestras posibilidades, que es o bien ingresar al canje o bien otorgar un stay, lo cual parece que no tiene ninguna dificultad para ellos. Es pura ganancia, porque si es cierto que ellos están preocupados por la situación de la que voy a hablar ahora, que presuntamente se desencadenaría si no aparece un stay, podrían colaborar otorgando un stay. Nosotros no le hemos dicho resignen sus derechos, olvídenlo. Lo que le hemos dicho es otorguen un stay para abrir condiciones de negociación. Nadie, y lo digo por experiencia propia, porque tuve el honor de participar por instrucciones de la presidenta en las arduas discusiones para cerrar los acuerdos del Club de París, hacerlo por la expropiación de Repsol. Todas fueron discusiones que llevaron años. Pero digamos, por lo menos meses. No es algo que razonablemente, cuando estamos hablando de los siguientes montos, para que tengan una idea. Si hablamos de todos los holdouts, no son los 1.500, 1.600 millones de dólares que piden los fondos buitres. Son eso por el 7%. Es decir, son 15.000, 20.000 millones de dólares. Eso es lo que se está discutiendo. Pero además, si como ellos pretenden se le paga más que a los restantes bonistas, los bonistas del canje, entonces estamos hablando de una cifra multimillonaria, porque los reclamos que le pueden llegar a la República Argentina son las estimaciones entre 120.000 y algunos analistas privados han hablado de hasta 500.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el 92% tiene derecho a reclamar las mismas condiciones que el resto de los bonistas, o sea que el 7,6%
que tienen todavía títulos en default. Así que en aras de buscar esta solución definitiva, esto es lo que les hemos planteado. También se ha hablado de que la Argentina ponga garantías. ¿Garantías para qué? Y lo he leído en la prensa y ha aparecido esta posibilidad. ¿Garantías para qué? Para cumplir la sentencia. Pero, a ver, y es algo que yo expliqué detalladamente, la verdad que el instrumento que tiene el juzgado para que Argentina no tome ninguna determinación que no se encuentre dentro de los parámetros del diálogo, justamente es que ha detenido, y de nuevo me voy a referir a eso, ha detenido la cadena de pago después de realizado el pago para que no puedan cobrar algunos bonistas. Y eso se puede repetir en cualquier vencimiento de deuda. Así que no tiene sentido, y este es nuestro planteo, que Argentina otorgue una garantía, porque la garantía es el propio fallo. De modo tal que hubo una larga, fructífera conversación, donde Argentina planteó absolutamente todos sus puntos de vista y cuáles eran los defectos que le veía a las distintas soluciones, dadas sus restricciones, que digo de nuevo, no son restricciones porque un fondo buitre es una empresa privada que tendrá sus dueños, que podrán ganar plata, perder plata, arriesgarla, pero un Estado soberano es algo absolutamente distinto. Nosotros nos regimos por nuestras leyes, nosotros nos regimos por los contratos que firmamos. Nosotros además tenemos obligaciones que nos marcan nuestra función. Y una de ellas, central, es defender los intereses de los argentinos, de forma tal que por más situación extorsiva, por más intentos de que Argentina firme cualquier cosa, tenemos que tener responsabilidad histórica sobre lo que se va a hacer. No podemos cargarle, que esto también se entienda muy bien. Tal vez para este ministro, para la presidenta, sería muy sencillo, como han hecho en la historia argentina otros, firmar cualquier cosa que después puede generar un incremento extraordinario de la deuda externa argentina y una tonelada de juicios, como los que hoy tenemos, no a causa de este gobierno, a causa del default de 2001 y a causa del proceso de sobreendeudamiento previo a 2001. Nosotros no vamos a contribuir a que eso pase, todo lo contrario, lo vamos a evitar con todas nuestras armas. ¿En qué situación estamos hoy? Repito, no se podía darle más que los canjes anteriores. Nosotros le dijimos entonces, otorguen un stay, otorguen una pausa en esto para que se pueda ir articulando tanto ese 7% que están en la misma condición, porque es imposible, y también lo explico para que lo entienda todo el mundo. Hay muchos ejemplos, pero supóngase que alguien quiere comprar un bien que es objeto de una herencia y tiene 5 herederos. Tienen que firmar todos los herederos. No se puede pagarle al primero lo que pide, después negociar con el segundo lo que pide, después con el tercero lo que pide y que el quinto heredero te reclame una fortuna porque es la última firma. Así que, razonablemente, nosotros lo que pedíamos es que si el juez Griesa, el propio juez Griesa, tiene más de los que aquí se conocen como Yo También, como Me Too, más bonistas en la misma condición, que estén todos juntos en la mesa. Adicionalmente, que ese diálogo lo tengamos sin violar nuestras propias leyes y nuestros propios contratos. Es decir, la cláusula Rufo y nuestra propia ley. Esto se le pedía, era perfectamente razonable. Pedimos explicaciones sobre por qué no se nos otorgaba un stay. Y no las tuvimos. Y no las tuvimos. No vemos que la otra parte, que es quien es, repito, a la que inconcebiblemente Griesa le delegó la facultad de decidir si se cursan normalmente los pagos o interviene el juez Griesa. La otra parte, fíjense el desbalanceo, la parcialidad que tiene este planteo. Pero le dijimos, bueno, a ver cuáles son las razones, ¿por qué no lo hacen? Háganlo, no los perjudica. Se abre una discusión de buena fe. Hemos concurrido a todas las reuniones a las que nos convocó el mediador puesto por Griesa después de la sentencia y la confirmación por omisión de la Corte Suprema. Hemos concurrido a todas esas conversaciones, lo hemos hecho de buena fe, hemos puesto nuestros puntos de vista, no teníamos nada oculto, nada que ocultar. Y no tuvimos respuesta. Es decir, ¿en qué situación estamos? En primer lugar, como ustedes saben, el juez Griesa decidió
impedir, no el pago, porque eso ya ha sido realizado por la República Argentina. La República Argentina pagó aquel 26 de junio el vencimiento completo que correspondía a ese mes. Pagó. Y después el juez Griesa decidió, o más bien, no decidió, porque fueron los propios bancos, como es el caso del Boni, como es el caso de Euroclear, incluso bancos europeos o casas de clearing europeos. Le consultaron al juez Griesa si podía concluir la cadena de pago y que esa plata llegue a los bonistas. Porque fíjense qué situación extraña se está dando con ese dinero. Ese dinero, a todas luces, no es nuestro, no es de la República Argentina, porque según sus contratos, la Argentina, la obligación que tiene es pagar en determinada fecha. Y Argentina pagó. ¿Qué es lo que ocurrió después? Que le han consultado al juez Griesa si esos pagos se pueden cursar completamente. El juez Griesa demora la resolución. Hay efectivamente diferentes tipos de bonos, bonos que están en ley argentina, bonos que están en ley europea, y no quiero ser muy complicado ni tedioso con esto, bonos que están con ley de Estados Unidos, y después bonos que están en diferentes monedas, bonos que están en pesos, bonos que están en dólares, bonos que están en euros, bonos que están en yenes. Toda esta complejidad, y me he tomado el trabajo, como muchos lo han hecho, de leer la transcripción de la audiencia de Griesa, esta complejidad parece que le es novedosa al juez Griesa. Lo han dicho periodistas que estuvieron presentes, que le es novedosa esta complejidad, porque resulta que hay bonos que no están bajo su jurisdicción, entonces no termina de resolver, o resuelve, como ha ocurrido con la última resolución, resuelve una cosa como dejar al Citibank cursar los pagos, mover la plata, porque el pago ya se ha hecho, hacia los bonistas, fíjense, se ha interrumpido esa cadena, hacia los bonistas, y le ha dicho sí puede, porque es ley argentina, pero después a Euroclear, que era el próximo paso, y es el que lo distribuye entre los individuos, no le contestó. Pero claramente, depositar esa plata en un fideicomiso que es de los bonistas. O sea que esa plata ya es de los bonistas. El problema es que se ha presentado este impedimento inédito, insólito, para que cobren. Es por eso que los que le están reclamando al juez Griesa son los propios bonistas. Déjeme cobrar mi dinero, porque es su dinero, a todas luces. Y el juez no resuelve, lo cual parece favorecer en esta discusión a todos aquellos que quieren plantear un escenario apocalíptico con la única intención de presionar a la República Argentina, con la única intención de favorecer a los bonistas de los fondos buitres, lo cual además podría generar problemas con respecto a los bonistas reestructurados. Pero ante este cuadro, lo que nosotros hemos exigido es que el juez Griesa resuelva, no se exceda de su jurisdicción, permita que cobren los bonistas, porque la plata es de ellos. ¿Qué va a hacer el juez Griesa con 539 millones? Que no son de la República, que son de los bonistas. Es decir, se han involucrado terceros y se han visto perjudicados, por eso están reclamando. Tiene que dejar que los pagos terminen de cursarse y que sea cobrado. Tiene que autorizar el cobro, evidentemente. Pero claro, eso también parece haberlo delegado el juez Griesa en los fondos buitres. Fíjense qué desbalance. Qué difícil hablar de un diálogo y de un consenso cuando se le han otorgado poderes que no le corresponden a quienes no le corresponden y debería ser la otra parte de la mesa. Y donde lo que reclaman es algo que el Estado argentino no puede dar porque sería violatorio de la ley. Entonces, ¿dónde está la insensatez? ¿Dónde está la intransigencia? La situación actual. He escuchado por ahí que se habla de engendros. Default técnico, default selectivo. Algunos lo han llamado default Griesa, Grifolt. No lo sé. Esto anda circulando.
Porque nadie sabe caracterizarlo. ¿Y por qué nadie sabe caracterizarlo? Porque es nuevo, porque no existe, porque a nadie se le ocurrió en el prospecto que podía venir un juez y decir, después de que se pagó, voy a ordenar a los bancos que no puedan cumplir sus contratos, que era seguir y permitir cobrar a los bonistas. Entonces esa plata no es nuestra, esa plata está en poder de las entidades. Y entonces cuando yo escucho esos eufemismos, esas ideas, que de nuevo, quiero ser muy claro, porque yo no es que esté hablando para generar opinión, hablo con la letra de los contratos, y los contratos, los prospectos de los bonos, dice cuándo se incurre en default. Y esta situación no está ahí. No está, definitivamente no está, no existe, porque es insólita, porque es incomprensible, porque es absolutamente novedosa. Y porque la Argentina pagó, y déjenme hacer una apelación al sentido común. La Argentina pagó, tiene plata, va a seguir pagando los próximos vencimientos, porque quiere hacerlo y porque está en disposición. ¿Cómo alguien puede decir que hay una cesación de pago declarada por un juez? Es una responsabilidad, al que le atribuimos esta responsabilidad, es al juez Griesa. Y no de haber ocasionado un default según los contratos, de haber inventado una situación donde toma la plata de los bonistas, donde la retiene, donde les impide cobrar y donde involucra a terceros, bancos, bonistas, bancos de clearing, en una causa que es entre nosotros y los demandantes, en todo caso. Entonces, ese dinero que está ahí, evidentemente, si fuera un default, como dicen, no estaría ahí. ¿Cuándo? Porque Argentina ha tenido una dolorosa situación de default en el año 2001. Pero el default de un país es la consecuencia de problemas de insolvencia, de problemas de acceso al crédito, de falta de divisas, no la causa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que el juez impida cobrar, con todas las consecuencias tremebundas que para algunos puede tener, es un problema que carga sobre las espaldas del juez. Pero no es un problema relativo a la situación y a la posición financiera. Hemos pagado el Club de París hace pocos días. Estamos dispuestos a pagarle a todos nuestros bonistas. Ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a defender ese tan exitoso canje, unánime canje, del 92,4%. Y vamos a hacer todos los esfuerzos de buena fe para pagarle incluso a los que tienen bonos en default, pero bajo condiciones razonables, bajo la lógica, bajo el sentido común, bajo la justicia, no bajo condiciones extorsivas, bajo presión, bajo amenaza. Como no tiene precedentes, y yo sé porque creo que hoy veía que una agencia calificadora, pero ¿quién cree en las agencias calificadoras a esta altura? No quiero decir nada, pero ¿quién cree en las agencias calificadoras? ¿Quién piensa que las agencias calificadoras son referees imparciales del sistema financiero? ¿Por qué no le avisaban a los dueños de las hipotecas subprime en 2008 lo que iba a pasar, si tanto saben de los riesgos? ¿Cómo un país solvente con disposición de pagar ahora lo quieren penalizar para engendrar esa situación en la que todos sabemos? El mundo de los buitres y de la especulación siempre gana. Los pueblos pierden, los países pierden, hay problemas, y eso es lo que quieren generar. Pero no lo pueden generar porque esto no encuadra en lo que dicen los contratos. Quien quiera decir que Argentina tiene una situación, que lea el contrato por el que está regido, que es la única forma de entenderlo. Y esto no encuadra dentro de las condiciones de default del contrato. Por lo tanto, Argentina cumplió con su contrato y después vino un juez que intervino y le impidió a un tercero que la guita de otro, que la plata de otro, la pudiera pagar. En esa situación estamos, que es inédita, que es insólita, que es algo que el juez debe resolver urgentemente, que no lo quiere resolver para forzar un diálogo tan desbalanceado como el que hemos tenido, donde sin excusas, sin explicaciones, nos trataban de imponer algo que era ilegal para la Argentina. A mí no me cabe ninguna duda que la intención era forzar un error, forzar una situación ilegal, forzar una situación que iba a beneficiar a todos aquellos que después iban a empezar con los juicios, que después iban a empezar a reclamar montos extravagantes, multimillonarios a la República Argentina, que ha salido
de la cesación de pago de 2001 de una manera muy conveniente para el país, muy elegante, también muy favorable en términos de las reestructuraciones que estamos viendo en este momento, sin asistencia del mercado de crédito, sin asistencia de los organismos financieros internacionales, que no han ayudado mucho en la historia de nuestro país a mejorar las condiciones de vida de los argentinos, sinceramente. No ha sido esta su situación, sino que de nuevo, todas estas agencias calificadoras, todo ese mundo de complicidad que trata de sobreendeudar a los países para hacer negocio, también en vísperas del default de 2001 festejaba que Argentina, tengo declaraciones de muy importantes señores que podría mencionar, que en 2001 parece que hoy ven riesgo por todos lados, porque los que hoy ven riesgo por todos lados, incluso analistas argentinos, en 2001 les parecía que todo estaba perfectamente bien, perfectamente bien. Entonces, yo quiero dejar muy clara una cuestión acerca del futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, como lo dije, no vamos a firmar ningún compromiso que comprometa el futuro de los argentinos. Nuestra defensa es la del pueblo argentino. En segundo lugar, vamos a defender también el canje que tan exitosamente hemos hecho, o sea, el 92,4% de aquellos que voluntariamente entraron y que los quieren poner en riesgo. No vamos a permitir que eso ocurra. No lo vamos a permitir, simplemente. En tercer lugar, sobre la situación futura, vamos a tomar absolutamente todas las medidas, todas las acciones, vamos a emplear todos los instrumentos de nuestros contratos, del derecho nacional y del derecho internacional, para que esta situación que consideramos insólita, inédita, injusta, no se perpetúe en el tiempo. Por otro lado, y quiero reiterar para cerrar, Argentina está dispuesta, y va a estar dispuesta, como siempre, a dialogar, como siempre, a consensuar. Vamos a buscar una solución justa, equitativa, sostenible y legal para el 100% de nuestros acreedores. Esto quiere decir para el 100% de nuestros acreedores. Pero que no nos quieran obligar a hacer algo ilegal. Que no nos quieran obligar a hacer algo que no sea equitativo con quienes entraron al canje. Que no nos quieran obligar a hacer algo que sea injusto. Y que no nos quieran obligar a hacer algo que puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera que ha alcanzado la economía argentina. No lo vamos a permitir. Ese es un bien que ha sido resultado de las reestructuraciones, de las negociaciones, tanto de la deuda con privados como con el Club de París, con los diferentes acreedores, incluso con Repsol, que ha recibido bonos parecidos a estos que están en cuestión, y que después puedo hacer un comentario sobre la opinión completamente de total desconocimiento que virtió el juez Briesa en la última audiencia, donde dictó una orden, o lo hizo por una orden, donde dictó una orden que ya hemos empezado a apelar, porque carece de todo fundamento y está completamente equivocada y es impracticable. Pero lo que quiero decir es que Argentina reestructuró su deuda y pagó su deuda. Y pagó su deuda. Por eso, en 2001, debíamos un 166% de nuestro Producto Bruto Interno. Y por eso, hoy, debemos menos de un 40% de nuestro Producto Bruto Interno. Que si uno toma solo la parte en moneda extranjera y con privados, o sea, fuera del sector público argentino, es solamente el 8%. Ha sido el desendeudamiento más exitoso y uno de los más grandes de la historia, seguro de los tiempos recientes. Ese es un bien de los argentinos, que no vamos a poner en riesgo, que no vamos a actuar ni con desesperación, ni equivocándonos, ni llamados por todos esos voceros de la extorsión, por esos voceros de los buitres, por esas presiones internas y externas que quieren forzar que la Argentina retome el camino del sobreendeudamiento. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Que se queden tranquilos los argentinos. De la misma manera que mañana será otro día, el mundo seguirá andando, yo tengo que retornar hoy a la Argentina porque el país sigue andando,
y requiere tomar muchas decisiones en favor del pueblo argentino, en favor de lo que se ha construido en este tiempo, en favor de una recuperación de ese default de 2001 que ha sido velocísima, en favor de ese crecimiento con inclusión social que estamos exitosamente aplicando. Pero no tengan duda, estamos abiertos al diálogo con todo el mundo, no solo con los fondos buitres. Estamos abiertos al diálogo siempre y cuando sean en condiciones razonables y que no pongan en riesgo el bienestar del pueblo argentino. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Les pido por favor que se presenten con nombre, medio, esperen que les llegue el micrófono y hagan una sola pregunta por periodista, por favor. Hola, ¿qué tal? Katia Porzegansky de Bloomberg News. ¿Qué pasó con el plan de canjear estos bonos que están reestructurados entre el ley local de Argentina? Sí, nosotros lo que hemos efectuado en estos días fue simplemente hemos mantenido un diálogo con el mediador, que instruyó el juez que fuera así, cada vez que lo requirió, y por requisito de él, también con los fondos buitres. En ese diálogo se ha hablado exclusivamente de la situación que tienen los bonos en default que ellos tienen en su poder. Recordemos, bonos que compraron por 50 millones de dólares y hoy, según la sentencia de Griesa, la parte esa de 50 millones de dólares, según la sentencia de Griesa, habría que reconocerle 832 millones de dólares, una ganancia del 1.600%. Cuando yo le ofrecí que se acogieran al canje en iguales condiciones de 2010, me tomé el trabajo, con los bonos que tienen, de hacer la cuenta de cuál sería la ganancia. Una ganancia para haber comprado los bonos en 2008 y estar en 2014, en 6 años, conseguir más de un 300% de ganancia, la verdad que es una rentabilidad insólita. Una rentabilidad insólita que efectivamente resolvería la cuestión de una forma muy favorable, muy rentable, pero que no satisface la codicia que han demostrado siempre, probablemente. Y con esto quiero referirme muy brevemente a esta cuestión, porque estando en Estados Unidos no puedo dejar de hablar de lo que ocurrió en 2008, Lehman Brothers. ¿Recuerdan todo esto? ¿Qué se pedía? Mayor regulación del sector financiero. No puede ser. Hoy estuve discutiendo con fondos que tienen sede en las Islas Caimanes, en guaridas fiscales, o sea que se termine como se termine, no van a tributar en los Estados Unidos. Y que parece ser que a todo el mundo le parece normal que obtengan ganancias extramillonarias, como hicieron con todo el tema de los derivados, de los credit default swap, de las hipotecas subprime, de la securitización de las hipotecas, una burbuja, un globo enorme que traía ganancias para todo el mundo, menos para la gente. Y cuando la gente se queda en la calle, no se les mueve un pelo, como pasó en Estados Unidos, cuando pierden su vivienda. Entonces, hoy que están pidiendo un 1.600%, sin tener en consideración todos los efectos que esto tiene, las leyes de la República Argentina, sin tenerlo en consideración, no lo tienen fácticamente, porque lo que nosotros le pedimos no es resignen completamente, vamos, no existe más. Le dijimos, otorguen una suspensión de la sentencia para que se pueda discutir esto en términos más o menos equitativos para llegar a una buena solución. Pero no lo han querido hacer. Han querido producir la situación que ellos pueden producir porque Griesa les delegó facultades que tiene para permitir cobrar, que repito, no es default, porque default es no pagar, no que algunos no cobren porque un juez ha hablado con los bancos y les ha dicho que mejor no le paguen o no les ha dicho nada, porque ni siquiera les ha dicho que no paguen, que no perfeccionen la operación, no ha respondido. Y Argentina ha pedido una y otra vez, responda, señor Griesa, diga qué pasa con ese dinero, que está fuera de su jurisdicción porque es otra ley, que afecta a terceros, que afecta a instituciones de terceros países, y que esas mismas instituciones le han pedido que se expida. Es decir, que hoy se ha armado tal ensalada en el juzgado de Griesa, una ensalada que responde razonablemente a que Griesa ha tratado de embargar o algo parecido fondos que no son del país. Después de
intentar embargar a la Argentina la Fragata, Libertad, los fondos del Banco Central, la embajada en Washington, después de tratar de embargar propiedades del Banco Nación, satélites científicos de la Argentina. Esta fue la actitud de los fondos buitres. Ahora parece que han encontrado la solución de impedir el cobro de terceros, de plata que no es de la República Argentina, y se están quejando los terceros. Claro que esto se resolvería diciendo, no, bueno, Argentina incumplió. ¿Qué incumplió Argentina? Si lo que quieren hacer justamente es obligarnos a incumplir. Incumplir las leyes pagando de más. Lo único que ha hecho la Argentina y lo que va a seguir haciendo es cumpliendo su ley, cumpliendo sus contratos, siguiendo sus cláusulas y, por supuesto, batallando por los derechos que corresponden exclusivamente a la nación y a nuestro pueblo. Heloísa Vilela, da TV Record do Brasil. Me gostaria de saber se viene consequências para que a Argentina tenha crédito no mercado internacional que não se resolveu a questão. Quiero dar un hecho sin hacer una apreciación sobre el futuro, pero quiero hablar de un hecho incontrovertible, objetivo. Argentina, desde 2003 hasta ahora, pagó 190.000 millones de dólares sin tomar crédito de los famosos mercados financieros internacionales. Lo hemos hecho sin tomar crédito de los mercados financieros internacionales. Si es por el acceso al crédito, de momento no lo hemos necesitado. A mí no me cabe duda que estos fondos buitres tienen influjos sobre las agencias calificadoras, sobre los bancos de inversión y que van a tratar de generar una situación que sea incómoda para la Argentina. Pero repito, como el prospecto de la deuda, que es la única verdad, porque es la única realidad que hay aquí, que es un prospecto y hay que ver si se cumple o no y en qué cláusula para hacer cualquier reclamo. Como el prospecto de la deuda dice que pagando se satisface la obligación de Argentina y Argentina ha pagado y no contempla la posibilidad de que alguien impida el cobro, lo cual es un problema de terceros, y esto me hace acordar a que se ha hablado mucho de soluciones privadas, de soluciones entre privados, que recién me consultaba un periodista antes de entrar, de soluciones entre privados, de bancos, de financieras que pongan los fondos. Yo quiero decir que primero no me extraña que pueda ocurrir una solución entre privados, no me extraña que pueda ocurrir. ¿Por qué no me extraña? Porque evidentemente, como la plata que pagó la Argentina cumpliendo su obligación tenía que llegar a los bonistas del canje y Griesa lo ha impedido y aparentemente, según algunos, podría dársela a los bonistas que son los fondos buitres. Se ha generado un problema entre privados, no con la República Argentina. Y esto puede causar perjuicios a privados. Aquel que no le dejan cobrar, por ejemplo, y la Argentina tiene disposición a pagar. Si aquel que no le dejan cobrar le plantea esta situación a la Argentina dirá, ya pagué, y además me están impidiendo utilizar mi canal de pago. Así que, ¿cómo lo remedio? ¿Te puedo pagar de nuevo? No puedo, pero si pudiera igual la plata no llegaría. Es una situación jurídicamente, la verdad que es un rompecabezas jurídico muy complejo, que no lo digo yo, se está cursando en el juzgado de Griesa. Basta leer la última transcripción del juicio donde aparecía que le pidió tal banco tal cosa, Griesa decía no voy a resolver, eso no sé, parecía preguntarle al abogado de los demandantes qué hago con eso, ahora qué hago. Parecía, no lo digo yo, exhibir alguna parcialidad en esto, parecía. Pero pueden aparecer soluciones de este tipo. De hecho, en los diarios han aparecido, incluso se habló de banqueros argentinos. Puede ser porque los banqueros argentinos tienen en su activo bonos del canje y otros bonos cuyo valor podría estar amenazado por una situación como esta. Así que hay muchos terceros que podrían tener interés en remediar esta situación. Yo me enteré por los diarios de que algunos banqueros aparentemente iban a hacer una oferta para arreglar la situación. Digo, encuadra dentro de lo que estoy señalando, que como el problema ahora lo ha trasladado Griesa a terceras partes, a privados, y están todos muy
preocupados, calcularán sus pérdidas, sus ganancias, son empresas después de todo, y verán cuánto pueden poner, cuánto pueden ganar, pero es un tema entre el 92% y el 1%, no por nuestra voluntad, lo lamentamos muchísimo y nos parece que es completamente erróneo, pero hoy, como hay un 1% que está trabándole el cobro a un 92%, tal vez el 92% encuentra interesante ofrecerle algo al 1%. Estas cosas pasan todos los días en las economías. Y acá donde estamos sentados, en Wall Street, pasa cada segundo que hay acuerdos monetarios entre partes, con cláusula. Bueno, pero eso yo lo desconozco. No es algo que el Estado haga ni que pueda hacer. Lo que sí sé, porque en esa reunión surgió, es que los banqueros argentinos no se presentaron a la reunión, no fueron. Entonces, si era cierto que existía, igual de cierto es que eso hoy no ocurrió. No ocurrió porque decían algo así como que los plantaron, pero bueno, no sé, como no remite y esto viene por terceros, simplemente digo, no sería raro que algún tercero, viéndose afectado por el fallo y viendo que el juez no resuelve, tome una determinación de hacer algún acuerdo. ¿Qué pasa con la República? La República le ha solicitado en su derecho que resuelva, le ha solicitado en su derecho que dé el stay, le ha solicitado en su derecho también, y dentro de sus posibilidades máximas según la ley, le ha ofrecido a quienes están reclamando por sus bonos defaulteados, les ha ofrecido un canje en iguales condiciones que hoy representa una ganancia enorme, enorme. Pero no han aceptado porque, y yo sospecho también, ¿no será que tal vez alguno de estos fondos, tal vez, se beneficia también si alguna calificadora dice que Argentina se encuentra en una situación, porque vieron esos títulos que tanto daño, esos derivados que tanto daño hicieron, esos famosos credit default swap, esos seguros de default que se gatillan en instituciones que tampoco son públicas, forman parte ellos mismos. Así que esto, el Club de las Finanzas estará viendo qué negocio puede hacer cuando dice una declaración, vamos bien, vamos mal, suben, bajan los títulos, sube, baja la bolsa. El gobierno argentino no está timbeando, porque no es un timbero el gobierno argentino. Del otro lado, hay fondos, ellos se llaman de cobertura, de riesgo, que todo el tiempo lo están haciendo. Es una apreciación objetiva. Entonces, cuando presentan una solución, uno no sabe si la solución tiene que ver con algo de lo que pasa en la mesa o que hay algo que nunca conoceremos probablemente, que pasa afuera de la mesa, que les da más beneficios, que los hace quedar mejor. Entonces es una discusión realmente muy compleja, porque el juez le ha dado tantos poderes sobre situaciones que hacen a la discusión con el juez, no con ellos, que desbalancea mucho la conversación. Y por otro lado, como ellos tienen también otros negocios, tampoco sabemos si el objetivo que tienen es llegar a un diálogo constructivo, un acuerdo de buena fe, o hacer como hacen, porque esto es el capitalismo, y este es el capitalismo financiero, y este es el capitalismo financiero más especulativo, recalcitrantemente especulativo, que podemos esperar más que hagan el mejor negocio. Pero que no vengan a hablar del bienestar de Argentina, de qué le hace bien a Argentina, que no vengan a hablar de eso porque claramente esa no es parte de los factores que tienen en cuenta. Siguiente. Sí, buenas tardes, ministro. Muchas gracias por esta conferencia, finalmente, después de esperarlo tanto en la puerta del despacho de Pollack. Estoy con el comunicado que dio el propio mediador, que dice que desafortunadamente no se llegó a ningún acuerdo con la República Argentina y la Argentina entraría inminentemente al default. Usted salió con los pulgares para arriba, creíamos que alguna de las dos alternativas que se barajaban a lo largo de la jornada de acuerdo era lo que iba a comunicar. Usted está comunicando algo distinto. ¿Cómo seguimos ahora con esta disparidad entre su pulgar para arriba y el comunicado de Pollack? Sinceramente desconocía el comunicado de Pollack porque evidentemente, y pido disculpas a todos los trabajadores que han estado atentamente esperando la evolución y el resultado de estas conversaciones. Yo sinceramente me veo sorprendido por ese comunicado en este momento, ingratamente sorprendido. Parece escrito, digamos, para favorecer a una de las partes, porque por lo que decía recién, pero por supuesto que con el señor Pollack hemos tenido una conversación muy correcta y que Argentina, como siempre, está abierto al diálogo con todas las partes
que tienen reclamos, que tienen posiciones, y las vamos a seguir escuchando en este conflicto, en una jurisdicción ajena a la nuestra, con una ley ajena a la nuestra y con las condiciones tan insospechadas y extrañas, ¿no? Porque me permito hacer un comentario sobre el propio fallo del juez Griesa, confirmado por la segunda instancia y confirmado también por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Yo no entiendo cómo funciona la justicia norteamericana. Lo digo muy sinceramente, porque esta interpretación de la cláusula pari passu no se la esperaba a nadie. Nadie está de acuerdo. No está de acuerdo el Fondo Monetario Internacional, no está de acuerdo el propio gobierno, Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, que la ha repudiado a través de sus presentaciones como amicus curiae de la Argentina. Ha dicho que esto genera riesgo sistémico, porque imagínense que con tanto poder a los buitres, todo el poder a los buitres que parece que le da esto, y hemos hablado, por eso, la enorme solidaridad que ha reconocido la República Argentina, y por eso la enorme preocupación en la comunidad internacional, en los países, por eso el G77, por eso en la reunión con los BRICS y UNASUR, por eso el Mercosur, ayer con una declaración clarísima, incluso pidiéndole al juez Griesa que deje cobrar a los legítimos dueños del dinero, a quienes son los dueños de los pagos de servicios, pero con fallos tan insólitos, tan inesperados, tan en oposición con lo que todo el mundo espera y el normal funcionamiento. Se le da un poder desmesurado a las fracciones más recalcitrantes del sistema financiero internacional. ¿Y qué van a hacer? Como ocurrió en Argentina. Cuando se da rienda suelta, como ocurrió antes de 2001, a estos sectores, cuando se les da poder, cuando se les da lugar, cuando se les permite condicionar a los países soberanos, cuando se pretende eso, como ocurrió en 2008 en propio Estados Unidos, que se hablaba mucho de que hay que reformar el sistema financiero porque no puede ser que la especulación le gane al negocio financiero vinculado a la producción, al consumo, al crecimiento. Bueno, aquí tenemos una muestra de que esa falta de regulación pareciera que Estados Unidos la está queriendo exportar a la Argentina. Pareciera que nos está exportando esas situaciones de sobreespeculación, de falta de regulación, de falta de límites a la República Argentina. Siguiente. Ministro, Rafael Matus Ruiz, del periódico de La Nación. Un grupo de bonistas europeos está recolectando apoyos para conseguir un waiver de la cláusula Rufo. ¿Planea el gobierno argentino respaldar ese esfuerzo o está acompañando al gobierno argentino ese esfuerzo? ¿Es una opción sobre la mesa tratar de sacar a la cláusula Rufo del medio? Nosotros hemos dicho que entre las prioridades centrales en nuestro manejo y nuestra administración de la deuda externa es defender, una de las prioridades centrales, defender los canjes del 2005 y del 2010 y ese 92,4% que confió en el país, que entró a los canjes y que por tanto ha cobrado puntualmente lo que Argentina pagó. Ahora se está dando esta circunstancia extraña. Nosotros trabajamos para que esos bonistas reciban sus intereses, reciban su dinero y sigan contribuyendo a que esto funcione bien. Me parece que si algo podemos oír son las peticiones de esos bonistas. Las escucharemos, veremos qué es lo que plantean y las consideraremos como siempre hacemos y dialogaremos con quien tengamos que dialogar, sobre todo cuando se trata de aquellos que no están, sino tratando aparentemente de contribuir a que la situación se normalice después de este rayo en cielo despejado, que fue el fallo convalidado por la Corte Suprema, y hoy hemos visto que ese poder que se le ha dado a los buitres de decir que sí o que no con respecto a esa situación que ustedes marcan, lo han ejercido de la peor manera, sin ninguna justificación, con total intransigencia. Última pregunta. Ministro, gracias. NTN 24. Ahora, ¿qué va a hacer Argentina con estos dos bonistas que no han aceptado las condiciones propuestas por Argentina? Yo lo vuelvo a reiterar porque lo he dicho en general. Argentina quiere pagarle al 100% de los bonistas de aquel 2001, de ese default, del que nosotros, como dije bien, no participamos ni creando las condiciones ni declarando ese default. Pero queremos honrar los compromisos de la Argentina con el 100%. Ahora sí,
pedimos determinadas condiciones. Lo hemos explicado de todas las maneras posibles, que no era un afán de perjudicarlos, no era avaricia, no era orgullo lo que movía, sino la ley, el imperio de la ley, la conveniencia, la oportunidad, dados las restricciones que impone nuestro Parlamento a través de sus leyes y nuestros contratos. En esas condiciones, nosotros podemos dialogar abiertamente con cualquier parte. Y de hecho, es lo que venimos haciendo. Porque si fuera tan malo el canje, primero no representaría 300% de ganancia para ellos. Y en segundo lugar, no hubiera sido aceptado por prácticamente todos los demás. O sea que alguien aquí está pidiendo algo que excede lo que ha sido mayormente reconocido por todos. Y repito, los fondos buitres no le prestaron $1, un penny, no le prestaron nada a Argentina. No son acreedores nuestros de aquel 2001 que se han visto estafados. Sobre lo que puedo decir también es que aquellos que le prestaban a Argentina en 99, 2000, en las vísperas de lo que fue la tragedia de 2001 económica, conseguían tasas que no existían en ningún lado del mundo. ¿Por qué conseguían esas tasas tan altas? Porque había un riesgo. Ese riesgo ocurrió. Tampoco es que entraron allí a hacer benevolencia. Pero lo que quiero decir es que Argentina quiere cumplir con el 100% de los bonistas de aquel default, pero siempre y cuando las condiciones no estén fuera de la ley, no estén fuera de la lógica, no estén fuera de la razón, no generen más problemas de los que resuelven. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias.